Continuando con la historia de la arquitectura, vamos con la segunda parte de vanguardias europeas del siglo XX. Les habla Nelson Corrido y debajo están mis señas. En el video anterior revisamos los antecedentes de las vanguardias. El estilo neoclásico, neogótico, neorrenacentista, neobarroco, neorrománico y otros. En este video vamos a comenzar con las vanguardias propiamente dichas. A principios del siglo XX, la arquitectura comienza a rechazar las tendencias historicistas del siglo XIX que acabamos de ver y enfrenta o busca soluciones para las transformaciones que están ocurriendo en un nuevo mundo producto del desarrollo técnico e industrial de una serie de nuevas necesidades, ¿no? Crecimiento urbano, estaciones de metro, auditorios, salas de reuniones, edificios de oficinas, fábricas, etc. Aunque el Art Nouveau pretendía renovar el lenguaje arquitectónico y aportó algunas de las premisas iniciales del movimiento moderno, su excesivo decorativismo fue rechazado por los racionalistas. De este estilo se nutrieron las vanguardias artísticas anteriores a la Primera Guerra Mundial, como el expresionismo, el futurismo y otros estilos que veremos a continuación. Movimientos que en ocasiones han sido calificados prerracionalistas. A principios del siglo XIX surge una gran cantidad de movimientos, muchos de ellos ocurren con cierta simultaneidad y a veces es difícil diferenciar uno de otro. Por supuesto que en el video no podemos hablar de todos al mismo tiempo, por lo que abordaré uno por uno, aunque muchos de estos movimientos ocurrían simultáneamente y algunos arquitectos se movían de uno a otro. El protorracionalismo no es realmente una escuela, sino arquitectos que abordan el funcionalismo hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Reacciona contra el adornismo del Art Nouveau. Proclama la simplificación decorativa y la funcionalidad. Los adornos son superfluos y aumentan innecesariamente los costos. En la fotografía ven la casa Gustav Schwen de 1912 en Viena, del arquitecto austríaco Adolf Loos. Esta es su máxima. El ornamento es delito. Loos quiso que su epitafio fuera: Adolf Loos liberó a la humanidad de trabajos inútiles. Aquí ven una fotografía de Adolf. Murió en 1933. Sus ideas las planteó por primera vez en una conferencia en 1910 en Viena llamada Ornamento y Delito. Después se publicó en francés y luego en alemán, en el que proclamaba una evolución estética que prescinde del adorno y del ornato. Había que eliminar el ornato de los objetos útiles, la ornamentación
puede tener el efecto de hacer que los objetos pasen de moda y por lo tanto queden obsoletos. Se dio cuenta que era un crimen desperdiciar el esfuerzo necesario para agregar ornamentación, cuando la ornamentación haría que el objeto pronto pasara de moda. Luz nunca abogó por la ausencia total de ornamentación, pero creía que tenía que ser apropiada para el tipo de material. Algunas de las características del protorracionalismo son el uso de formas geométricas simples, cuadrado, el rectángulo, que a nivel constructivo pasaran a ser cubos y prismas. Se tiende al uso de materiales producidos en fábrica y estandarizados para ahorrar gastos. El abandono total de formas históricas, el empleo masivo del hormigón y lucha contra la costumbre de revestir con exuberancia ornamental, ¿no? La lucha contra el ornamento. El edificio que ven en la lámina fue construido por Auguste Perret en 1870. Él nació en 1873 y murió en 1954. Fue un arquitecto francés innovador y pionero en el empleo constructivo y estructural del hormigón armado, o sea, concreto y acero de refuerzo. Se trata de una vivienda de 8 pisos, edificada en un solar de poca profundidad, lo que impide la existencia de un patio interior para iluminación natural de los apartamentos, por lo que solo se podía aprovechar la luz de la calle. Por eso esa forma, obsérvenlo de frente. En este caso, Perret revistió el hormigón con una rica ornamentación floral. Observen el detalle. Perret proyecta una planta en U y en la parte central le encaja dos balcones de 45 grados, aumentando la superficie de fachada para resolver la iluminación directa de los espacios interiores. La planta tipo presenta, además de la escalera y los servicios, 5 piezas que pueden ser modificadas en número y forma, disponiendo de otra manera la disposición de los tabiques, gracias a la disposición de los pilares. Vamos ahora con el futurismo. Fue un movimiento artístico italiano entre 1900 y 1930 que exaltó los valores del progreso técnico e industrial del siglo XX, del que destacaban aspectos de la realidad como el movimiento, la velocidad y la simultaneidad de la acción. Aunque se dio especialmente en artes plásticas, tuvo también algún planteamiento en arquitectura, ¿no? Aunque lo utópico de sus formulaciones impidió en muchos casos su realización material, ¿no? En la foto, el modelo de la ciudad futurista de Antonio Santeliá, caracterizada por altos rascacielos, calles a distintos niveles,
y nuevas tipologías de edificios, ¿no? Como estaciones y centrales eléctricas. Su obra teórica influyó en la construcción de los talleres de la Fiat. La arquitectura futurista se caracterizó en sus inicios por el antihistoricismo y las largas líneas horizontales que sugerían velocidad, movimiento, urgencia, ¿no? Entre los temas predilectos de los futuristas se contaba la tecnología, incluso la violencia. El movimiento futurista fue fundado por el poeta Filippo Tommaso Marinetti, que firmó el Manifiesto del Futurismo en 1909. Algunas de las características son: es un movimiento antihistórico, antinaturalista y no antropocentrista. Busca plasmar de alguna manera la velocidad, el movimiento y la urgencia. Exaltación de la modernidad y originalidad, invitando a los artistas a liberarse del pasado. Y la temática es la del mundo moderno, las ciudades, los automóviles y el dinamismo. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que abarcó un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. La arquitectura expresionista se desarrolló principalmente en Alemania, Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y Dinamarca. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales de construcción, como el ladrillo, el acero o el vidrio. Allí en la foto ven la Torre Einstein, construida entre 1919 y 1922, del arquitecto Erich Mendelsohn, en Potsdam, Alemania. Es un observatorio astrofísico. La imagen es del pabellón de cristal levantado en Colonia, Alemania, en 1914, de obra del arquitecto Bruno Taut. Ya vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Las principales características del expresionismo son la distorsión de las formas para suscitar emoción, búsqueda implícita de la novedad y la originalidad, profusión de los esquemas y trabajos en papel o maquetas, con una exploración y representación del concepto más profunda que la construcción misma. Soluciones híbridas, no necesariamente simplificables a un único concepto. Una cierta cercanía del estilo gótico, románico y rococó frente al clasicismo. Y la concepción artística de la arquitectura. En la exposición de Colonia en 1914, la Werkbund, una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada en 1907 en Múnich, precursora de la Bauhaus, presentó una obra del arquitecto alemán Bruno Taut, una estructura con forma de cúpula de vidrio, una exitosa fusión de elementos estéticos, técnicos y comerciales. Taut estaba convencido de que la luz y la transparencia eran las principales características de una arquitectura ideal del futuro. Este proyecto fue un primer intento de dar forma a ese ideal. El pabellón de cristal es uno de los edificios que mejor combina la tradición antigua, representada por su cúpula y su aspecto de templo, con la tradición moderna resaltada en los materiales utilizados. La característica cúpula apuntada
con doble cristal del pabellón descansa sobre una planta circular en la que se levantan 14 dinteles de mediana altura con sus soportes laterales enmarcando el mismo número de paredes de cristal. En la estructura de hormigón de la fachada había placas con incrustaciones de cristales de colores que actuaban como espejos. Vista del interior. El edificio fue demolido una vez finalizada la exposición, debido a que no tuvo un uso práctico, sino un carácter de pabellón exhibición. Por otra parte, las únicas fotos que se conservan del pabellón fueron tomadas durante la exhibición, las cuales no reflejan el colorido de la obra, ya que las fotografías son en blanco y negro, pero que podría lucir algo así. El edificio Chile House es famoso por su punta, que recuerda a la proa de un buque, y por sus fachadas que se unen en un ángulo muy agudo en la esquina, ¿no? Sus acentuados elementos verticales y la posición retrasada de los pisos superiores, así como la fachada curva, le dan al edificio un toque de ligereza a pesar de su enorme tamaño. En el año 2015 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El constructivismo fue un movimiento surgido en la Rusia revolucionaria, ¿no? Desarrollado entre 1914 y 1930. Un estilo comprometido políticamente que pretendía a través del arte realizar una transformación de la sociedad mediante una reflexión sobre las formas puras artísticas, concebidas desde los aspectos como el espacio y el tiempo, que generaron en artes plásticas una serie de obras de estilo abstracto, con tendencia a la geometrización. En su vertiente arquitectónica, inició un programa ligado a la revolución, que buscaba una arquitectura funcional que satisfaciese las necesidades reales de la población. Los constructivistas tenían un concepto de arquitectura radicalmente funcional y tecnicista. En la pequeña fotografía, en el círculo, está el pabellón soviético en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, celebrada en París en 1925. Pero la imagen está muy pequeña, por lo que no creo que la puedan ver bien. Se los mostraré en grande. Aquí lo ven. La arquitectura constructivista, en un sentido amplio, comprende varios movimientos arquitectónicos que estuvieron activos en la Unión Soviética desde alrededor de 1917 hasta mediados de la década de 1930. El término también se utiliza como constructivismo internacional para referirse a las corrientes relacionadas con este estilo arquitectónico fuera de la Unión Soviética. El movimiento pretendía reflejar la sociedad industrial y el espacio urbano moderno, rechazando la estilización decorativa en favor del ensamblaje industrial de los materiales. Los diseños combinaban una tecnología e ingeniería avanzadas con un propósito social declaradamente comunista. Produjo muchos proyectos pioneros y originales y bastantes edificios terminados antes de caer en desgracia alrededor de 1932. Tuvo una influencia considerable en el desarrollo de la futura arquitectura.
El encargo de este pabellón se le adjudica después de la victoria en un concurso cerrado, donde se impone sin saber ni cómo era el solar, ni qué vecinos tendría, ni tan siquiera con qué orientación se podría colocar el pabellón. Es decir, la arquitectura planteada mira sobre sí misma, y muestra una total indiferencia hacia el lugar donde se ubica. En las bases del concurso se indicaba que la construcción del pabellón debía ser de madera en una superficie de unos 325 metros cuadrados, resuelta en dos niveles. El nivel inferior debía estar dedicado a la variedad étnico-cultural de las naciones que conformaban la Unión Soviética, y el nivel superior a mostrar el interior de cuatro espacios significativos: un club obrero, una casa obrera, una sala de lecturas y un hogar infantil, como una manifestación de la nueva sociedad. La imagen ligera y transparente del exterior del pabellón quería corroborar el momento de vanguardia y modernidad por el que atravesaba el país. Nada más terminar la exposición, se desmontó para convertirse en un club para un sindicato en París, hasta que en 1930 nos abandonaría para siempre. Otro ejemplo constructivista es el Monumento a la Tercera Internacional, o la Torre Tatlin. Fue un proyecto arquitectónico del escultor ruso Vladimir Tatlin, presentado a comienzos de los años 20 para ser construida en Petrogrado como monumento y sede de la Tercera Internacional. Anunciaba el glorioso futuro del comunismo, pero nunca llegó a construirse, pues la guerra civil disparó la carestía de los materiales. Era una torre de unos 400 metros de alto, superando en altura a la Torre Eiffel de París. Consistiría en una estructura espiral de hierro y acero volcada hacia un lado en el ángulo del eje terrestre, conteniendo en su interior cuatro estructuras de vidrio con diferentes formas: un cubo, una pirámide, un cilindro y media esfera. Todos estos elementos rotarían a distintas velocidades. Se han construido varias maquetas de la torre, ¿no? Ahí ven a la derecha la maqueta del monumento en Moscú. Y a la izquierda, la que se encuentra en la Real Academia de Artes en Londres. Esta fue montada en el 2012. El neoplasticismo, también conocido como Die Stijl, es un movimiento artístico iniciado en Holanda en 1917. Un estilo marcado por composiciones de carácter geométrico y soluciones objetivas e innovadoras. Destacan por superficies lisas y descomposición en planos, líneas verticales y horizontales, con una utilización del color como elemento enfatizador de la estructura, generalmente colores primarios y planos. Ahí ven en la fotografía de la circunferencia la casa Schroeder, el interior. Está en Utrecht, Holanda. Este diseño es de 1924, del arquitecto Jerry Rietveld. La obra más paradigmática de este estilo fue la casa Rietveld-Schroeder en Utrecht, de los arquitectos Jerry Rietveld y Truls Schroeder, cuyas soluciones estructurales apuntaban en buena medida las características principales del estilo internacional: composición asimétrica, formas geométricas sin relieve, tejados planos y con voladizos en las esquinas,
ausencia de ornamentación, ventanas longitudinales. Esta casa constituye, tanto por dentro como por fuera, una ruptura radical con toda la arquitectura anterior. Las fachadas son un collage de planos y líneas, cuyos componentes están separados a propósito y parecen deslizarse pasando unos de otros. Es uno de los mejores ejemplos conocidos del neoplasticismo. Fue restaurada y actualmente es un museo. En el año 2000 fue incluida por la UNESCO en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La creciente industrialización de Europa empuja hacia una nueva forma de habitar, también industrializada. La vivienda, al igual que otros productos, también se produce en serie. Primera vez que ocurre de esa manera. La denominada arquitectura moderna o movimiento moderno será, por lo tanto, caracterizado por un fuerte discurso social y estético de renovación del ambiente de vida del hombre contemporáneo. Este ideario está formalizado con la fundación y evolución de la escuela alemana Bauhaus. De ella salen los principales nombres de esta arquitectura. La búsqueda de una nueva sociedad, naturalmente moderna, era entendida como universal. De esta manera, la arquitectura influida por la Bauhaus se caracterizó como algo considerado internacional. De ahí la corriente de pensamiento asociada a ella es llamada estilo internacional, título que viene de una exposición promovida en el MoMA de Nueva York. La principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX fue el racionalismo, también llamado estilo internacional o movimiento moderno. Un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965 aproximadamente. Fue un movimiento de amplio alcance internacional que se desarrolló por toda Europa, Estados Unidos y numerosos países del resto del mundo. Entre sus figuras sobresalientes están Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gio Ponti, Adolf Loos, Ken Sotain, Lucio Lacosta y Oscar Niemeyer. Esta corriente buscaba una arquitectura fundamentada en la razón, de líneas sencillas y funcionales, basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial como acero, hormigón, vidrio, al tiempo que renunciaban a la ornamentación excesiva y otorgaba una gran importancia al diseño, que era igualmente sencillo y funcional. La arquitectura racionalista tuvo una estrecha relación con los adelantos tecnológicos y la producción industrial. Entonces, entre sus características está el funcionalismo, la máquina de habitar de Le Corbusier, la mínima ornamentación y delito, fin de la decoración, estética de los despojados, formas geométricas puras, higienismo, iluminación y ventilación ante todo.
En la fotografía vemos el pabellón alemán de la Exposición Internacional de Barcelona 1929 de Ludwig Mies van der Rohe. Más adelante hablaremos más de este pabellón. No hemos finalizado con el tema, pero para no hacer el video demasiado largo, vamos a terminar esta segunda parte aquí. Y en el siguiente video veremos la tercera parte. Y esto se terminó. No olviden suscribirse.